en Fase Experimental con Aarón del Campo. Bienvenidos a este programa de En Fase Experimental, el programa de ciencia de radiox.es. Nos echabais ya de menos, ¿verdad? Ya llevamos un tiempecito sin estar con vosotros, pero esto es como la serie de televisión. Primero la half season, la primera, y ahora viene la segunda. Y venimos con otros programas muy cargados de ciencia, de lo que os gusta a vosotros, de los avances tecnológicos y, por supuesto, de la actividad de todos los científicos españoles que están trabajando aquí en el Reino Unido. ¿Y qué hacen esos científicos? Pues se juntan todos y forman la CERU, que es la comunidad de científicos españoles en el Reino Unido, que se han venido muchos de España y están aquí trabajando en el Reino Unido. No me voy a enrollar mucho porque tenemos un programa muy cargadito y además un programa muy rápido porque, atentos, hablaremos de supermotos, entre otras cosas, con nuestra invitada de hoy que ha venido hasta aquí, hasta los estudios de radiox.es, y hablaremos con ella en unos minutitos. No antes os recuerdo que nos podéis escuchar en radiox.es, os metéis ahí en www.radiox.es y nos buscáis en Fase Experimental, el programa de ciencia favorito de todos los españoles en Londres. Y nos podéis escuchar los martes, los jueves y los sábados, de 3:30 a 4. Y si no, pues si no te viene bien a esa hora, pues ningún problema. Están todos los podcasts y nos puedes escuchar. ¿Que te ha gustado mucho el programa que hablamos sobre los drones? Pues te bajas el programa y nos escuchas. ¿Que te ha gustado mucho el programa que vamos a hablar ahora con María Tomás Rodríguez sobre supermotos y otras cosas? Pues te lo descargas y nos sigues. Lo que os digo, en Fase Experimental, vuestro programa de ciencia. Y vamos a empezar este primer programa de esta segunda temporada de En Fase Experimental hablando de un aniversario, concretamente el 400 aniversario de un juicio, el juicio que hicieron la Inquisición romana a Galileo Galilei, que censuraron las teorías copernicanas que consideraban que la Tierra se movía alrededor del Sol. Fue un acontecimiento concretamente el 24 de febrero de 1616, cuando la Inquisición aprobó dos proposiciones que censuraban la teoría heliocéntrica que desarrolló Nicolás Copérnico a mediados del siglo XVI, en el cual, pues como vosotros sabréis, negaban la centralidad del Sol y calificaban esa creencia como algo completamente absurdo. Al día siguiente amonestaron al señor Galileo Galilei como uno de los científicos más reputados del continente y le conminaron a abandonar el sistema copernicano. Resulta que en 1543 el señor Copérnico publicó, ya casi en su lecho de muerte, un texto muy técnico en el que se proponía que la Tierra era la que se movía alrededor del Sol. Ello modificaba el sistema cosmológico neocentrista que había inspirado desde hace más de 2000 años, basado en las teorías de Aristóteles. Décadas después, la invención del telescopio de Galileo, y la publicación de una pequeña obra que publicó él mismo, anunciaba la existencia de 4 satélites que orbitaban alrededor de Júpiter, hecho que rompía una de las premisas esenciales del geocentrismo, o sea, que todos los cuerpos celestes giraban alrededor de nuestro planeta. Pues felicidades. Celebrar un juicio tampoco es para celebrar, ¿no, Fermín? Bueno, y segunda noticia que vamos a adelantaros antes de pasar a la entrevista es... vosotros sabéis que nos gusta mucho aplicar esto de aplicar la ciencia a las teorías prácticas, y muchas veces el cine se adelanta a la ciencia y muchas veces hemos visto las películas como vemos hologramas y hablan con los hologramas y tal. Pues esto ya es posible. Hace poco Alex Kidman, que por el nombre a lo mejor no lo conocéis, pero es el creador del sistema Kinetic de la Xbox, en el cual pues estaba la Wii, que lo manejábamos con un mando, y el Kinetic, que era pues sin mandos, que ya podemos hacer cosas a través de nuestros gestos y hacer acciones. Pues se presentó hace poco en una de las conferencias TED. Si no conocéis lo que son las conferencias TED, os encomiendo que vayáis a Google, busquéis conferencias TED, y ahí tenéis posiblemente una de las... donde se juntan expertos de todo el mundo y hablan de temas que son muy interesantes, no solamente de ciencia, sino de la vida en general, gente que ha tenido experiencias que realmente cuentan y que os van a aportar mucho, de verdad. O sea, os lo recomiendo 100% que busquéis, os metáis en Google y pongáis conferencias TED, y ahí vais a ver todo de lo que os estoy hablando. Lo que decía el señor Alex Kidman, presentó hace escasos días su último invento, las Microsoft HoloLens, con la que proyectó hologramas interactivos sobre la roja alfombra del escenario, mientras controlaba a objetos 3D. Pero esto no es nada novedoso. Lo novedoso es que en un momento de la conferencia él conectó a través de un holograma con otro conferenciante que se encontraba a miles de kilómetros, por lo cual dentro de poco ya pasaremos del Skype a tener conferencias con holograma.
Todo esto es muy novedoso, claro, ya se está aplicando para la vida cotidiana, la vida doméstica y la vida diaria, pero la NASA ya había utilizado este sistema HoloLens para mandar a los astronautas a Marte, para que vieran lo que era el planeta rojo y poder visualizar de una manera más realista todo lo que estaba haciendo. Y la Universidad de Case Western University ya estaba incluso también probando este sistema para poder hacer operaciones a distancia y poder practicar con operaciones con realidad aumentada. Como veis, todo va avanzando muchísimo. Pero bueno, ya nos hemos comido mucho tiempo. Vamos a entrar directamente en materia con nuestra invitada de hoy, que la tenemos aquí en el estudio. Ella es María Tomás Rodríguez, que viene de Madrid y estudió ciencias físicas en la Universidad Complutense y está especializada en cálculo automático. Trabajó durante muchos años como consultora en varios puntos de España, pero un día decidió irse a la Universidad de Sheffield. Voy a saludarla ya, que me está mirando. Buenas tardes, María. Si digo algo mal, me rectificas, ¿eh? Que yo tengo aquí muchos datos tuyos porque tienes un currículum tela marinera, ¿eh? Bueno. Tela marinera. Bueno, lo que te decías, fue a la Universidad de Sheffield y allí estudió un máster en sistemas de control y allí pasó al Imperial College, luego acabó y ahora es donde está, en la City University, donde es actualmente Senior Lecturer y ha publicado en prestigiosas revistas internacionales, ha expuesto en conferencias a nivel mundial, sigue colaborando con España a través de la Universidad de La Laguna y la Universidad de Santander, y todo ello relacionado con temas de automatización y control de vibraciones en sistemas mecánicos. Además, encima, es aficionada al kitesurf y a la fotografía. No me digas que no tienes un buen currículum. ¿Qué más se puede pedir? La verdad es que todo está muy bien. Antes comentaba, antes de presentarte, que íbamos a hablar de sistemas no lineales. ¿Qué es un sistema no lineal? Bueno, primero habría que empezar por definir lo que es un sistema, ¿no? ¿Qué es un sistema? Entonces, desde el punto de vista nuestro, que es la ingeniería de control, digamos que es cualquier problema o todo aquello que queramos controlar. Digamos que es cualquier cosa que queremos que haga lo que nosotros deseamos, ¿no? Entonces, pues básicamente los sistemas para nosotros se representan con ecuaciones. Y a grosso modo pueden ser de dos tipos, lineales o no lineales. Para ponértelo así de una forma más clara, digamos que una ecuación lineal son ecuaciones más bien fáciles de resolver o que existen unos métodos concretos para resolverlos. Y luego los sistemas no lineales, no existe una definición, una clasificación propiamente dicha, pero es todo aquel sistema que no es lineal. Uh-huh. Se suelen caracterizar, entre otras cosas, porque están representados con ecuaciones bastante complejas de resolver, que no tienen unos métodos propios, que necesitan bastante cálculo de ordenador, métodos concretos. Y realmente en la naturaleza todo es no lineal. O sea, realmente todos los sistemas, por ejemplo, meteorológicos, las olas del mar, en la realidad casi todo es no lineal. Y se tiende a linearizarlo para facilitar la resolución de los problemas. Pero aún así, desde el punto de vista de investigación, interesa mucho afrontar el problema con toda la crudeza, sin linearizar o sin simplificarlo. O sea, cogiendo la ecuación no lineal directamente e intentando resolverla y buscar los métodos de control sin, digamos, hacerlo más fácil el problema, sino tal y como es. Entonces, digamos que es eso, ¿no? Es una manera de representar la naturaleza o cualquier sistema que tengamos alrededor sin simplificarlo, sin jugar con las matemáticas y hacerlo más fácil. Como decía antes, aquí nos gusta llevar esa ciencia a la práctica. ¿Para qué sirve todo ese estudio de los sistemas no lineales que me estás contando? Pues digamos que sirve para ser más adecuados a la hora de estudiarlos, ¿no? Imagínate, por ejemplo, un avión. Si tienes que diseñar un sistema de control para un avión y las ecuaciones del avión las has simplificado, lo que tú estás diseñando probablemente para el avión real esté un poco defectuoso o no sean las más acertadas. Si tú haces un sistema de control usando unas ecuaciones de un avión que son no lineales y representan de forma muy fidedigna el avión, el control que tú diseñes o lo que el ingeniero quiera hacer en ese momento estará totalmente adecuado al avión de verdad. Uh-huh. Digamos que esa es la diferencia, ¿no? Y yo creo que es el mayor interés que hay, ¿no? Que realmente reflejas la realidad tal y como es, sin hacerla más fácil, sin maquillarla, sin nada. Hablábamos al principio también del programa de supermotos. ¿Por qué yo he hablado de supermotos, María? Bueno, a ver, esto es parte de mi trabajo.
Yo estuve muchos años en Imperial College trabajando dentro de un equipo que estaba especializado en control de motocicletas de carreras. Entonces, realmente ahí sí que tuve la oportunidad de aprender mucho sobre la dinámica de las motocicletas, que son sistemas muy no lineales. O sea, una motocicleta desde el punto de vista matemático y físico es muy complejo, hay muchas fuerzas, ocurren muchas cosas y desde el punto de vista matemático es muy interesante. Entonces ahí sí que pude trabajar durante 3 años en el desarrollo de unos sistemas de control para poder estabilizar las motos a ciertas velocidades y poder prevenir que oscilasen en ciertos rangos de funcionamiento de velocidad que, bueno, generalmente son muy altas y se producen en carreras de motocicletas, ¿no? Entonces de ahí lo de las supermotos, ¿no? Son motos muy potentes que van a mucha velocidad y los problemas que estudiábamos normalmente ocurren a velocidades muy altas que están muy por encima del límite legal en cualquier ciudad. O sea, solamente para circuito, ¿no? Sería... Sí, realmente son velocidades de circuito. De circuito, ¿no? O incluso también hemos encontrado casos que hemos estudiado de persecuciones de la policía. La policía, cuando está persiguiendo pues a alguien... Algo habría hecho. Exacto, tiene el derecho, digamos, de sobrepasar el límite de velocidad. Y se encuentran con estos problemas también. Entonces ocurre en casos muy concretos, pues eso, policías o campeonatos, o bueno, también usuarios de motocicletas que no conducen como tienen que conducir, sobrepasan el límite de velocidad, tienen un accidente y bueno, luego las consecuencias se pagan caras. Y todo esto para el día a día, evidentemente, pues hay gente que no puede pagarse una motocicleta y un circuito. ¿Para qué sirve todo esto para el día a día? Bueno, para el día a día, realmente ese tipo de investigación, por ejemplo, sirve para los fabricantes, ¿no? Los fabricantes de motocicletas, antes de lanzar un modelo al mercado, ellos lo prueban y, de hecho, las carreras y la competición, pues es un banco de pruebas, ¿no? Y antes de que decidan ellos fabricar en grandes cantidades. Entonces, digamos que las empresas de cualquier cosa, pero bueno, en este caso en particular de motos, ellos invierten dinero en investigación porque las conclusiones luego les van a servir para ellos producir motos que son más seguras, que pues tienen, por ejemplo, estos pequeños aparatos que evitan que oscilen a ciertas velocidades, con lo cual están vendiendo una moto mucho más segura al consumidor. O sea, que sí que tiene un impacto directo en la sociedad. Oye, pues si nos está escuchando Fernando Alonso, que estos días estaba por aquí por la fábrica de McLaren, que hablé con María Tomás Rodríguez y que tiene muchos problemas en el McLaren, a ver si deja de oscilar ya el coche, pues para lo que quiera, que estoy para servir. Bueno, hablábamos también que eres especializada en sistemas automáticos, en automatización de sistemas, como por ejemplo... Pues bueno, por ejemplo, el control es control automático. O sea, realmente no se espera que un piloto de un helicóptero o de una motocicleta sea capaz de, digamos, calmar estas oscilaciones por sus propias manos. Se desarrollan unos aparatos que son los controladores que funcionan de forma automática. Entonces de ahí viene el tema de la automatización, ¿no? Esta es una pequeña parte dentro de lo que es el gran mundo de la automatización de sistemas. En programas anteriores hemos hablado con un experto en drones y también sistemas automáticos, y en ese programa pues evidentemente hablamos de lo que en un futuro yo creo muy cercano, no a medio plazo, en mi opinión bastante cercano, la automatización del transporte. Ya Google ha sacado su coche, Volvo ha sacado su coche, Amazon y Google también están probando con drones para hacer el reparto de paquetería. ¿Cómo ves tú todo eso? Pues sí, yo realmente lo veo que está a la vuelta de la esquina, que es lo que viene. De hecho, un poco al hilo de lo que comentabas, recuerdo perfectamente una conferencia que fui no hace tantos años, en la que hubo un catedrático que empezó a hablar por primera vez del aparcamiento automático de los coches, ¿no? Y eso ahora mismo es una realidad. Entonces, y de esto hará pues 8 años, realmente. Yo creo que el mundo de la automoción va hacia la automatización, porque, entre otras cosas, disminuyes lo que es el factor del error humano a la hora de los accidentes. Yo creo que ahora en el campo de la automoción hay 2 grandes vertientes. Una, digamos, sería la seguridad, aumentar todo lo que pueda ser la seguridad y la comodidad del pasajero. Y la otra, pues bueno, lo que son las energías renovables, ¿no? Que sería otro aspecto. Y en cuanto al tema de la seguridad y la comodidad, pues va todo hacia la automatización. O sea, realmente yo creo que no estamos tan lejos de ver coches que
que no va a hacer falta que los conduzcamos, sino que van a ir solos y nos van a llevar. Y por las autovías ahora mismo hay mucha investigación en la comunicación entre distintos vehículos. Llegado el momento en el que el vehículo sea autónomo, cómo se comunican entre ellos, y digamos que en la autovía pues serán coches que fluyen sin conductor. O sea, yo creo que eso va a llegar el día en que lo veamos. Yo recuerdo eso, ¿no? Volvo creo que investigó sobre ese tema y creo que incluso lo probaron en España, ¿no? Sí, realmente todos los fabricantes están con esos temas. Los que están más avanzados a lo mejor lo comentan un poco más, otros lo comentan menos, pero ahora mismo están todos con eso y con las energías renovables para propulsar los coches. O sea, realmente ese es el futuro. Recuerdo que en ese mismo programa también hablábamos con nuestro invitado de las connotaciones que ello tendría. Evidentemente, los taxistas me imagino que empezarán a temblar, los conductores de autobús me imagino que empezarán a temblar. ¿Se van a perder puestos de trabajo o no? Bueno, a ver, yo lo que veo es la automatización sí que evidentemente va a acarrear una pérdida de puestos de trabajo, porque donde antes había una persona haciendo un trabajo, ahora va a haber una máquina. Pero yo creo que es como cuando fue la revolución industrial, ¿no? La gente tuvo que aprender a manejar las máquinas, pues aquí va a ser igual. Quizás en el futuro haga falta expertos en todo el tema de los controladores, las automatizaciones y demás. O sea que yo creo que sí, se van a reducir puestos de trabajo, pero eso abre un campo muy amplio de unos puestos de trabajo nuevos que quizás ni siquiera nos podamos imaginar a día de hoy. También creo que puede empezar a haber consecuencias, por lo menos al principio, cuando los vehículos sean automatizados, pues en el sentido de la comunicación entre los vehículos, las distintas marcas, los distintos fabricantes, cómo van a hacer pues que, por ejemplo, un Mercedes tenga un algoritmo que le indique frenar, digamos, a la misma vez que, por ejemplo, un Volvo o un Renault. O sea, yo creo que los primeros años de transición sí que quizás vayan a ser un poco caóticos o pueda haber un poco de problema en ese sentido, ¿no? Hasta que esté todo más igualado. Es como cuando salieron el ABS de los coches, había coches con ABS y había coches que no. Y entonces el primer año que hubo ABS en el mercado hubo un incremento enorme de accidentes producidos por coches que se empotraban con el coche de delante y el coche de delante normalmente llevaba ABS y el coche de detrás normalmente no lo llevaba, porque evidentemente la distancia de frenado de ambos coches era totalmente distinta. Entonces yo creo que el periodo de transición quizás se genere un poco de problemática, pero vamos, que seguro que se sale adelante sin problemas. Ese es el futuro, la automatización. Hablando del futuro, ¿en qué te encuentras ahora? ¿Qué te encuentras investigando? Bueno, ahora mismo estoy interesada, sigo en el tema de las motocicletas, quizás ya no tanto en el tema de controlar las oscilaciones, sino geometrías alternativas, digamos, motos que tienen una geometría un poco distinta a lo que estamos acostumbrados a ver por la calle, detectar si también pueden presentar estas oscilaciones, porque empieza a haber equipos pequeños que ya empiezan a usar esta geometría alternativa. Estoy también trabajando en temas de drones pequeños, de hélices. Y bueno, ahora realmente estoy bastante interesada en todo lo que es el sistema de los molinos de viento flotantes en alta mar, también todo el tema de las oscilaciones que sufren y cómo, digamos, optimizar la generación de energía a pesar de estas oscilaciones, pero bueno, son todavía en estado muy preliminar esa investigación, o sea que hay mucho por hacer. O sea que a España no vuelves, ¿no? Porque si estás hablando de energías renovables, ahora mismo en España la cosa nunca se con sabe. Las últimas leyes. Nunca se sabe. De momento estoy aquí y nunca se sabe. Pues yo me quería guardar una cosita para el final de nuestra invitada, que es un detalle que nos han comentado y me parece muy curioso, que María en el 2008 se presentó a un casting de la Agencia Espacial Internacional, de la Agencia Espacial Europea, y por poco no es astronauta. Bueno, no tanto. Sí, cuéntanos eso. Pues hubo un call para buscar a la siguiente generación de astronautas europeos. Y bueno, pues como buena científica que soy, me interesó muchísimo. Intrépida, me preparé y bueno, pues pasé hasta la segunda ronda y ahí ya me quedé. O sea, sí que había muchísimos candidatos, había unos 10.000 y fuimos a Alemania a hacer las pruebas y éramos unos 700 y poco. Mucho español, había mucho español la vez que yo fui. Estamos en las nubes los españoles. Sí, y bueno, fue una experiencia buena y muy interesante. ¿Qué recuerdas de aquello? No sé, cuéntame. Pues recuerdo las pruebas, ¿no? Unas pruebas bastante duras, muy intensas. Estábamos todos en el mismo hotel y fueron 2 días de test psicotécnicos desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Bastante duros desde mi punto de vista, con muy pocos descansos.
por ordenador. Y había pruebas de todo tipo, pruebas de matemáticas, pruebas de física, pruebas de inglés. Digamos que hasta ahí bien, hasta ahí sin ningún problema. Luego ya empezaron los test psicotécnicos, los test de personalidad, tampoco mal. Y ya luego por las tardes eran pruebas más de ordenador, de simulador de vuelo. Y ahí sí que las encontré bastante duras. O sea, había pruebas que tenías que estar controlando un avión, como los videojuegos que todos hemos visto, pero a la vez te estaban dando una secuencia de números por los auriculares, y entonces cuando detectabas una secuencia de números pares tenías que apretar el botón verde. Y cuando detectabas la secuencia de números impares, el botón rojo. Pero a la vez controlar el avión, la potencia, la velocidad del viento, la dirección. Entonces, digamos que las pruebas de simulación yo las encontré bastante difíciles. En cambio, había allí muchos candidatos que eran pilotos del ejército y las encontraron bastante fáciles. Y luego estaban las pruebas más científicas, que para mí, digamos, fueron las más suaves, y yo creo que para ellos fueron las más complicadas, ¿no? Entonces, fue una experiencia muy interesante, la verdad. Y que hoy estamos recordando aquí en Fax Experimental. Efectivamente. Pues María Tomás Rodríguez, de Madrid, licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense y miembro del CERU. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en los micrófonos de radiox.es. Y cuando esta es tu casa, cuando quieras contarnos cualquier cosa. Ah, por cierto, que si necesitas probar cualquier moto, me llamas, te doy mi teléfono ahora y no hay ningún problema y la probamos. Sé que yo tengo el carnet de todas las motos, no hay problema, ¿eh? Perfecto, lo tendré en cuenta. Muchísimas gracias, María. Gracias a vosotros. Ha sido un auténtico placer hablar con María Tomás Rodríguez, doctora en Ingeniería de Control por la Universidad de Sheffield, y poder hablar de todos esos temas tan interesantes que nos ha contado. Hemos hablado con ella de sistemas no lineales, de optimización, de supermotos, y en última instancia hemos hablado del espacio exterior, y con el espacio exterior nos vamos a despedir desde este 7º programa de Fase Experimental, porque resulta que, no sé si has visto las noticias, que hace poco se ha desclasificado un archivo de la NASA, que resulta que en el Apolo 10, que fue la misión que hicieron justo antes del Apolo 11, que fue la misión que llegó a la Luna, hicieron un ensayo, y resulta que en el momento que la nave espacial pasaba por la cara oculta de la Luna, grabaron un silbido, cuando no había ningún tipo de comunicación, cuando no se podía comunicar con Houston, grabaron un silbido que no se sabe lo que es ese silbido, y ha estado oculto durante muchísimos años. Ellos dicen que puede ser un error de las comunicaciones, que pueden ser interferencias, que puede ser mil cosas. Pero una de las personas que estaba allí en este sitio dijo que en Houston y los astronautas estaban preparados para poder diferenciar ese tipo de silbidos. ¿Quién lo sabe? Que lo estudie nuestro amigo Iker Jiménez. Nosotros aquí hablamos de ciencia, no hablamos de cosas paranormales. Y aquí lo dejamos, nos vamos ya, que se nos acaba el tiempo. En Fase Experimental, el programa de ciencia de radiox.es. Como siempre, Fermín Legarrea en el control técnico de sonido, Ruth García como productora, y el que les habló, Aarón del Campo. Os espero dentro de 15 días aquí en radiox.es, y recordad que la ciencia os acompañe.